Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, ingeniero. Buenos días, ingeniero. Bueno, ingeniera. Hola chicos, Buen día, ingeniero. vamos a esperar unos minutitos que se empiecen a conectar los demás, ¿ya? Hoy vamos a empezar con el primer tema, Introducción a la Informática. Es un poquito teórico y solo voy a puntualizar algunos elementos importantes, ¿ya? Porque todo el material, como les decía, está en la plataforma y bueno, ustedes deben darle siempre una leída al material antes de la clase en línea para que puedan hacer preguntas sobre algún tema que no esté entendiéndose, ¿ya? Mientras se conectan los demás, quería mostrarles también un poquito sobre, vamos a ver si aquí está, ok, sobre cómo está en la plataforma la materia. Sé que en la anterior clase un poco ya les mostré, ahora solo quiero mostrarlo de hoy, ¿ya? Vamos a ver si me deja entrar, ahí está todavía, más 4. Ok, ahorita están, por ejemplo, más 24 e IM 110. Por ahora todo el avance es idéntico, entonces no hay variación, ¿ya? Entonces voy a entrar a cualquiera de las dos materias porque lo tienen igual, ¿ya? Lo tienen pues el mismo curso. Me voy a cambiar al rol de estudiante, entonces ya esto lo tengo tal cual ustedes ven, ¿ya? Por ejemplo, acá es importante que entren aquí información de la materia porque está el contenido, están las fechas de exámenes, más o menos uno cada mes, ¿sí? Programados hasta marzo. Y bueno, la unidad 1, por ejemplo, también ya está presente, pero quiero que noten esto, miren, no activa, ¿no? No me deja entrar, pero es porque no he hecho mi cuestionario diagnóstico, ¿no? Que todavía no lo he realizado. ¿Y dónde está? En el tema anterior, ¿sí? Este, por ejemplo, fíjense, tiene unas flechitas de desplazamiento, ¿no? Para adelante, para atrás. Ya puedo irme a información del curso, que es justamente donde debe estar esa restricción, ¿ya? Y fíjense que ahí está un poco de información mía, el cronograma y está el cuestionario de diagnóstico, ¿sí? Fíjense que acá si va siempre en orden, ¿no? Acá tenés un foro de preguntas, acá tenés bibliografía y no está habilitado porque no he hecho el cuestionario de diagnóstico, ¿sí? El cronograma, la carpeta pedagógica es donde está todo el contenido de la materia. Ahora, cuando uno va avanzando, se va tiqueando. Fíjate acá, sobre el cuestionario aún no lo he hecho, no ha tiqueado, pero el cuestionario es para que ustedes vayan entrenando cómo trabaja la página o el Moodle en cuanto a preguntas en los exámenes, por ejemplo, ¿ya? Entonces ustedes lo resuelven. El cuestionario de diagnóstico o las evaluaciones que existen al final de cada tema se pueden hacer las veces que ustedes vean conveniente. Si te sacaste 20 sobre 100, hay que volver a hacer. No es obligatorio, pero todas las evaluaciones al final se ponderan dentro de lo que es participación en clase y puntaje para prácticos. ¿Listo? Acuérdense que todo lo que es participación y prácticos llega hasta 20 puntos en las clases virtuales, ¿ya? Y esto que siempre lo van a encontrar con lila, ¿sí? Es el foro de preguntas. En todos los temas lo van a encontrar, se lo reconoce porque hay varias personas reunidas en el icono. Acá son las preguntas, no sé, a veces estás estudiando y tienes una pregunta, entonces tú tienes que añadir un nuevo tema y ahí preguntarme, no entiendo qué es hardware, por ejemplo. Eso no tiene nada que ver con esta parte, pero bueno, ¿qué, qué es hardware? ¿Sí? Entonces tú haces la pregunta en el tema, ¿no? Mejor si es dentro del tema que corresponde. Y lo envías al foro. ¿Sí? Entonces, eh, acá le vamos a poner un tema. El tema es hardware. ¿Sí? Normalmente esto lo asociamos al tema en el cual está. ¿Sí? Hardware. Sin embargo, en cada tema aparece la opción del foro para que solo las preguntas se contextualicen en ese tema. Entonces aquí está, ¿no? Entonces todos en el foro van a mirar las preguntas por fecha, etcétera. Y si quieres contestar o alguien sabe la respuesta, lo puede contestar en el foro, ¿ya? Acá tienen los iconitos, miren. Vamos a activar el lápiz. Ok, por acá, fíjense. Dice responder. Entonces ahí uno va respondiendo, ¿no?
es la parte física, ¿no? Hay que evitar errores, ¿sí? Física y tangible de la computadora. Y bueno, alguien puede aumentar más cosas, ¿no? Lo más completo posible. Y fíjense, esto se va registrando con nombre, etcétera, ¿ya? En la mayoría de los foros, yo siempre le califico a las respuestas que hacen los demás estudiantes. Cuando alguien responde mal, yo ahí le pongo, digo, no, esto no es correcto. Y esto se va viendo como un hilo, ¿ya? Un hilo. Entonces, cuando ustedes vean en el foro las respuestas, fíjense qué calificación tuvo. Si tuvo 100, está bien. Si estuvo corregida o 0, entonces ustedes dicen, esto no estuvo correcto. Entonces, de esa manera, no tienen que esperar que yo responda una pregunta. Es probable que alguien lo responda y yo ni bien puedo, porque como son varios foros que estoy manejando, ni bien puedo normalmente de un día al otro, yo lo miro y voy limpiando el foro, ¿sí? Respondiendo o calificando lo que han respondido los demás. Y obviamente todo esto está también registrado. Y cuando hay nota, todo eso va acumulándose y yo lo veo como un promedio de todas las participaciones en el foro, ¿ya? Entonces, no es obligatorio en la mayoría de los casos la participación en foro, pero acuérdate que te ayuda, sobre todo en el tema de 5 puntos adicionales que están al final del semestre, ¿ya? Entonces, si participas mucho en el foro, vas a llegar a tener hasta 5 puntos extra por participar en el foro, ¿ya? Entonces, esto es normalmente muy poco, creo que no se enteran o se olvidan, entonces pierden ahí la oportunidad de ganarse unos puntitos en caso les hiciera falta al final del semestre. ¿Listo? Bueno, solamente quería aclarar eso. Ahora vamos a continuar. Este es nuestro primer tema, Introducción a la Informática. Mencionaba que solo voy a puntualizar lo más importante. Voy a tratar de que no sea muy largo, ¿ya? Entonces, lo primero es entender que este capítulo nos va a permitir entender para qué nos sirven los primeros medios de cálculo. Acuérdense que la computadora surge a partir de la necesidad de calcular y calcular rápido, ¿no? Básicamente es eso. Comprender la importancia de las computadoras y su evolución hasta hoy en día. Vamos a hablar un poco de la historia. También vamos a caracterizar a la computadora desde su punto de vista de hardware, es decir, la parte física que nosotros normalmente conocemos, y valorar la importancia también del software en informática. Normalmente cuando nos piden definir a la informática, nos hablan de una ciencia en la cual se está hablando de lo que es hardware y software, ¿no? Ambos a la vez, porque sin hardware no habría software. Y sin software, el hardware realmente no llegaría a tener el potencial que tienen las máquinas hoy en día, ¿ya? Eso hay que tener claro. Entonces, la informática que vamos a ver en este curso la vamos a dividir en 2 grupos, ¿ya? Acá en el lado izquierdo están viendo que vamos a trabajar en lo más fácil del área de informática, que es definiciones y conceptos básicos, ¿ya? Cómo valorar la tecnología y ver elementos básicos como qué es la informática, qué es el hardware, qué es el software, de qué está hecha una computadora. Cuando quiero analizar si una computadora tiene las características que yo necesito, qué debo ver, todo eso lo vamos a ver en la primera parte de la materia, que es Informática 1. Luego, en la segunda parte de la materia, es decir, a partir de una vez hecho el primer parcial, vamos a irnos a lo que es el concepto de aprender a pensar, ¿sí? Fíjense que esto está abajo, ¿no? Aprender a pensar, quiere decir, vamos a aprender a analizar cómo nos dan los problemas, de tal manera que nosotros podamos enfocarnos en una forma más organizada hacia la solución del problema. Ese es el objetivo básico de la materia desde el punto de vista práctico, porque esto es algo que todos en ingeniería deberíamos dominar, ¿ya? Y cuando logremos entender este concepto, lo vamos a poner en práctica utilizando lo que es la programación de computadores. La programación de computadores significa hacer que el computador haga cosas de manera automática sin necesidad de que yo las tenga que hacer a mano o manualmente.
¿Cómo vamos a programar? Pues justamente con esta herramienta que aprendimos. Si ya aprendimos a pensar, o si ya sabíamos pensar y ahora nos han dado unos pasos más formales para poder enfocarnos en un pensamiento que nos va a ayudar a encontrar solución a problemas, yo voy a poder sin ningún problema también hacer programación de computadores, ¿ya? Y en esta parte vamos a utilizar un lenguaje de programación muy conocido que es el Visual Basic. Llegado el momento se les va a pedir seguramente que si tienen computador, instalen por favor el Visual.net 2010, ¿ya? Para lo que es la parte práctica, ¿sí? Visual.net. Bueno, puede ser de la versión 2010 para adelante, cualquiera te va a servir, ¿ya? Cualquiera, porque básicamente... Visual Studio. Sí, Visual Studio. Ahí lo vamos a poner completo también si quieres para que no haya confusión. Solo vamos a trabajar con eso, ingeniero. Sí, toda la parte práctica está en eso, ¿ya? O PCI no entra. Desde el... También, los de IN110 también en Visual.net. No se preocupen que en realidad es muy intuitivo, ¿ya? Voy a tratar de que nos apresuremos en la parte 1, que es cuando estamos trabajando con teoría y prácticas básicas, para que podamos trabajar un poquito más lo que es Visual.net, ¿ya? Por eso les decía la clase anterior que los lunes formalmente sí nos vamos a reunir para la clase, programada normalmente de 1 hora y un poquito más si es necesario, y los días sábados justamente quiero focalizarme en la necesidad de que haya que hacer prácticas, como por ejemplo con Visual.net. Ahora también van a tener las ayudantías, ¿no? Entonces por eso es que quiero un poquito solamente reservar los sábados para ese tema, ¿ya? Lo que es Visual.net o el manejo de un lenguaje de programación, ¿listo? Ahora, esto nos va a llevar más o menos unas 3-4 semanas hasta que lleguemos a esto, ¿no? Entonces tienen un tiempito para ir consiguiendo. Si tienen computadora, desafíense en instalarlo y tenerlo listo. Si no, de repente alguien les puede prestar. Si no hay la posibilidad, igual la materia se puede trabajar, les comento, porque la parte más importante está aquí y esto se hace en papel, ¿sí? Básicamente, el hecho de usar Visual.net te va a facilitar a entender que lo que hiciste en un papel funciona de verdad en la máquina. Y por eso es que es la parte más emocionante, porque uno dice, lo que yo pensé funciona. Y bueno, de repente ahí tu creatividad empieza a ponerse más elevada, porque ves que está funcionando y vos te das ideas de cómo mejorar las cosas. Y bueno, te das ideas de qué cosas puedes hacer en la computadora y qué cosas no las puedes hacer, que básicamente también es importante porque como ustedes van a ser ingenieros, seguramente van a trabajar con parte técnica en computadoras y pues en algún momento van a pedirle que haga cosas, ¿no? Y con esto que vamos a ver en esta materia, ustedes van a tener buena idea de qué van a poder pedir que hagan y qué realmente no van a poder, porque la realidad es que no todo se puede llevar a la máquina, ¿no? Muchas cosas sí, y nos ha alivianado el trabajo, la verdad, o ha hecho que las hagamos más rápidas, pero hay otras cosas que la máquina todavía no la puede hacer y tal vez nunca las va a poder hacer, ¿no? Bueno, eso sería la aclaración por esta parte. Entonces ahora vamos a comenzar con lo que es el tema de hoy. Ingeniero, una pregunta. ¿La clase grabada la va a subir al aula virtual para que la veamos? Sí, voy a tratar de todas. Lo que pasa es que ya hay muchas clases grabadas que van a estar como repetidas, ¿ya? Entonces yo las que no vayamos a pasar sábado, por ejemplo, van a estar también con su apoyo de video. Las que vamos a trabajar conmigo los lunes, voy a hacer lo posible de reemplazar las antiguas, aunque es lo mismo, pero varía a veces por las preguntas que hacen, ¿ya? Entonces, si ustedes van y recorren ahorita, por ejemplo, el capítulo 1, ya van a encontrar muchos videos de clases anteriores. Y bueno, esta parte se parece mucho.
Lo que probablemente no se va a aparecer son los ejercicios, y esos son los que yo quisiera así sacar el video y ponerlos. ¿Qué quiero decir con esto en resumen? Que no tengan pena en ir a la plataforma virtual, porque ahí van a tener la materia con los videos de apoyo necesarios, ¿ya? Tal vez algunos se nos fase, yo siempre los grabo, pero si alguno se desfasa, hay otro que igual es equivalente, ¿ya? Me voy a concentrar más en los ejercicios prácticos, que es lo que normalmente necesitan. ¿Me entienden? Sí, ingeniero, gracias. Ok, entonces continuamos. Ahora voy a desactivar la cámara para que no esté con el problema del streaming, que a veces hace que se lente todo acá. Ok, definición de informática es la ciencia que estudia el tratamiento automático y racional de la información. Esta es una de las definiciones que nos da Eduardo Alcalde, ¿ya? Y entonces se la acepta como una definición formal, ¿ya? Básicamente porque contempla dos aspectos importantes, ¿no? Tratamiento automático, ¿sí? Y racional de la información. Esa es la informática. Ahora, ¿qué funciones cumple en realidad la informática? Bueno, la palabra clave en acá está cuando nos dice desarrollar nuevas, ¿no? Por eso el informático es alguien un poquito poco sociable, porque es normalmente una persona que le gusta concentrarse en sus ideas, y eso es lo que hace normalmente que desarrolle nuevas tecnologías, nuevo software, nuevos diseños de hardware, ¿ya? Entonces, son personas muy especiales, ¿ya? Entonces, básicamente, la informática como ciencia cumple esas funciones. Por eso todavía, miren, ya son cuántos años, son más de 50 años que la informática está en el medio y que todavía tiene esta funcionalidad, ¿no? Se encarga de crear nuevas tecnologías para lo que es el punto de vista del hardware y nuevo software que pueda administrar ese hardware, ¿ya? Por lo tanto, la informática en el fondo cambia la forma de trabajo que nosotros tenemos, ¿ya? La cambia y lo ha cambiado desde que ha empezado hasta hoy en día. Un contador no hace lo mismo que hacía hace 40, 50 años. Hoy en día un contador se lo llama analista, porque ahora tiene la información tan rápido y de tal magnitud que lo que tiene que hacer es analizar, ¿no?, la información para ya pues definir nuevas estrategias o detectar lo que está mal, corregir lo oportuno, intentar proyectar lo que va a pasar mañana para que sea pues en beneficio y no sea muy tarde a la toma de decisiones, por ejemplo. Por eso se lo llama analista contable ahora, ¿no? Que no es lo mismo que un contador básico que hace un balance, que calcula y que se demoraba noches y noches hasta sacar el estado de resultados para decir la empresa tiene ganancias o tiene pérdidas, ¿verdad? Entonces, ese es el espíritu de la informática. No quitar trabajos, como algunas veces vemos, sino más bien cambiar la forma de trabajo. Por eso bien claro dijo un docente, ¿no? Hay que adaptarse porque todo cambia y nosotros tenemos que ir a la par de esos cambios, ¿ya? Bueno, entonces, cuando hablamos de informática, hablamos de su herramienta principal de trabajo, la computadora. ¿Quién me puede decir qué es una computadora? Lo que está en la pantalla es una computadora, ¿sí? Pero, ¿qué es esto? Entonces uno dice, bueno, yo veo algo físicamente, pero sé que adentro de esta computadora, incluso tal vez no sé dónde, pero adentro de ella, hay algo más que yo no puedo ver que hace que esta funcione bien. Bueno, entonces vamos a ver un poquito. Normalmente la computadora se lo define como un elemento que tiene dos componentes principales. La parte visible llamada hardware, y es todo esto que estamos viendo en la gráfica, se define como monitor, teclado, mouse, parlantes, y si se fijan, este monitor tiene abajo de él una cajita que normalmente le llamamos caja case, ¿ya? Algunos erróneamente le decimos CPU, porque pensamos que el cerebro del computador está en toda la caja grande, y no es así. Esta caja alberga muchos componentes, dentro de la cual uno de los más importantes es el famoso CPU, que es el verdadero cerebro del computador, ¿no? Entonces,
Todo esto que tú miras y que tocas del computador le llamamos hardware, ¿ya? Y la otra parte que habíamos dicho que no se puede ver, pero sabemos que está dentro de ella, es lo que es el software del computador, ¿sí? Cuando uno le da clic en el botón Power para encender la computadora, en ese momento en la pantalla aparecen unas letritas blancas. De hecho, nunca hacemos caso porque solo el técnico lo lee para poder trabajar con el pequeño programa que empieza a funcionar. Un pequeño programa empieza a funcionar cuando aparecen esas letritas blancas muy rápido. Y esos programas se le llama normalmente BIOS. Ese BIOS es un pequeño programa que hace posible o que barre todo el hardware y hace posible de que ese hardware se ponga listo para que luego se cargue, ¿no? Se cargue en la famosa memoria del computador el sistema operativo. ¿Y qué es el sistema operativo? Es el principal software o el software más grande que funciona en la computadora y que va a administrar a todo esto que vemos aquí, ¿sí? Entonces es como cuando yo, ser humano, estoy dormido, el computador está apagado, es como cuando yo estoy dormido. A mí me despierta algún elemento externo, un ruido, un reloj, un despertador, ¿no? La computadora recibe el clic del botón Power. Y cuando tú despiertas, fíjate que no es pensar directo, uno va de a poquito, ¿no? Adquiriendo conciencia al momento de despertar, y es como que tu BIOS está levantándose porque tu BIOS te está diciendo los pies se mueven, los dedos se mueven, o sea, como que vas viendo que te estás empezando a mover. Cuando tú eres muy joven, esto sucede tan rápido que no te das cuenta, ¿no? Tú piensas que ¡pum!, abriste los ojos y ya estás listo. No, abrimos los ojos y hay algo adentro de nosotros que empieza a revisar el movimiento para que podamos despertar realmente, mover los pies, etcétera. Cuando somos más viejitos, lo vamos notando mejor, ¿no? Entonces es como que tu BIOS está detectando tus periféricos o tus extremidades, y tus extremidades son todo lo que son manos, pies, oído, ojos, etcétera. Todo lo que te ayuda a percibir el mundo, ¿verdad? Entonces, de la misma forma, a la computadora le pasa lo mismo. Hasta que en algún momento tú ya dices, ay, tengo que levantarme para ir a clases. Ahí ya está funcionando tu cerebro, ¿verdad? Entonces, lo mismo le pasa a la computadora. Una vez que la BIOS levanta, detecta todos sus componentes y no hay error, ¿sí? Porque cuando hay un error de algún componente importante, pitea, es cuando apagamos y decimos, hay que llamar al técnico, ¿no? Entonces, si no pitea, es decir que todo está bien, levanta el BIOS y luego se prepara automáticamente el sistema operativo, que es el principal software, para cargarse en memoria llamada memoria RAM, ¿ya? Entonces, eso para nosotros se puede decir que al momento de despertar hay como que algo de conciencia que ya nos ayuda a decir, es en la mañana, tengo que ir a clases, tengo que hacer eso, etcétera. Entonces, eso es ya como que tu software principal ya está funcionando, porque ya te está diciendo qué es lo que toca hacer ahora. ¿Listo? Entonces, lo mismo, ahí el sistema operativo es el software que es llevado a memoria RAM y empieza a aparecer en la pantalla, acá, un logo del sistema operativo. Si es una Macintosh, dice Mac OS, Leopard, no sé qué. Si es un sistema operativo del fabricante Microsoft, dice Windows 10, ¿verdad? Si es un sistema operativo Linux, ahí dice Fedora, Ubuntu, ¿sí? O Linux tanto, ¿cierto? Entonces aparece el logo del principal software, que es el sistema operativo, que es el que va a administrar el funcionamiento de todo el hardware y el resto de los softwares que tiene esta máquina. Eso es el concepto de computadora. Dos palabras claves entonces para finalizar esto. ¿Ya? Y cuando prendas el botón Power, te vas a acordar que le pasa lo mismo que a vos, ¿no? Lo mismo que a nosotros en la vida real, pues, ¿no? Si hay una falla, por ejemplo, que no puedes ver, te vas a detectar, ¿cierto? Vas a decir qué pasa, ¿no? O si se adormeció el pie, vas a decir, no puedo moverme, ¿verdad? Entonces ahí está tu BIOS yendo a barrer tus periféricos y está tratando de decirte si hay algún problema, ¿ya?
Entonces no olvidemos que sin el software, sistema operativo, esta máquina es básicamente inutilizable para ti, usuario, porque el que hace posible que tú puedas interactuar con esta máquina dura es justamente el sistema operativo. Gracias al crecimiento del sistema operativo, las máquinas complicadas hoy en día son muy fáciles de usar. Hasta un niño se sienta en la computadora, descubre el Enter, descubre el explorador de internet, descubre el sonido, la música y se acomoda sin problemas, ¿verdad? Ok, entonces ahora vamos a ver. Con eso ya estaríamos lo que es el concepto de la computadora. Ahora, si hablamos de los elementos de hardware principales que tiene la computadora, en esta gráfica están presentes, ¿ya? Entonces, vamos a puntualizar con una flechita que es lo más importante. Primero, pues si te vas a dar cuenta, esto se llama caja case, ¿ya? La caja case, les voy a marcar las tres principales que se ven en la pantalla. 1, 2, el monitor. Realmente no puedo hacer nada si no puedo ver qué está pasando en el sistema, ¿sí? 3, esta plaquita verde, véanlo como una gran tarjeta, una gran placa, ¿sí? Se llama tarjeta madre, entonces le voy a poner su nombre, ¿sí? Tarjeta madre. Motherboard le dicen en inglés. Ah, ese no se lee, voy a tener que cambiar de color. Motherboard le dicen en inglés, ¿no? Entonces, ok, el motherboard, por si acaso, si se daña, normalmente nos cuesta muy caro, ¿ya? A veces si se daña, lo que hay que hacer es cambiar toda esta caja case que vemos aquí por nada más de que este se dañó. Entonces el costo es alto cuando esta se daña. Por eso ahí más adelante les voy a mostrar algunas formas de protegerse. Estoy olvidando algo que también sí o sí necesitan, y es este pequeño que parece indispensable. Es el teclado del computador. Entonces, aquí estoy marcando 4 componentes súper importantes que siempre debemos notar en un computador, ¿ya? La caja case, que para ti es como una torrecita, ¿no? Normalmente. El monitor, porque ahí está la salida de información para que yo interactúe con la máquina. La tarjeta madre, porque ahí están los principales componentes que tiene la caja case y que hacen posible que funcione la máquina. En realidad, acá dentro de esta placa madre también está lo que llamamos el cerebro del computador. Es este 3 que ven por acá, sería el cerebro del computador, o lo que llamamos nosotros en el fondo CPU, ¿ya? Incluso debería marcarla con la flecha porque sinceramente que también a veces este se daña, y si se daña también nos sale muy caro. Realmente, si se daña, tocará comprar casi toda la caja case porque, fíjense, el CPU es compatible con la placa madre. La placa madre es compatible con el CPU. Entonces, normalmente esto viene junto, ¿ya? Es ambos, ¿ya? Entonces, el cambio de este verde es realmente un costo considerable, o tal vez lo más caro que compras en una computadora se concentra en esta plaquita verde que está dentro de esta caja case, ¿ya? Y bueno, el teclado, porque si no puedes escribir, no vas a poder mandar órdenes a la computadora. No lo marco al mouse, porque sin mouse puedes sobrevivir inclusive en el manejo del computador. ¿Listo? Ahora, vamos a ir por partes. La caja case. Preocúpense siempre de que la caja case esté. Si tu máquina está fallando, el problema está dentro de la caja case. Algún técnico una vez me comenta y me dice, fui a la casa de un usuario y me dice, está mal mi computadora, y cuando le pregunto por la caja case porque no la veía, me dijo que la caja case la habían prestado. Entonces, ¿qué pasa? Que la persona no notó que la computadora, o lo más importante del computador, está en la caja case, ¿no? Entonces, no puede funcionar sin este cajón, este monitor. El monitor es solamente salida, ¿ya? Desde el punto de vista genérico. Ahora sí, las Macintosh en las últimas versiones, por si acaso, te entregan un monitor con un teclado y un mouse. Y dice uno, ¿dónde está la caja case? Bueno, la caja case viene incorporado adentro del monitor, ¿sí? Viene acá adentro y se nota
y nosotros sabemos que está ahí incorporado, ¿no? Pero lo normal es que los tengas separados. En Macintosh me parece que no hay muchos problemas cuando viene dentro del monitor todo junto, incorporado, pero en algunas versiones de computadores como Lenovo, por ejemplo, hemos tenido mucho lío con ese modelo de computadores. ¿Por qué? Fíjate que, no sé si han utilizado los puertos USB, por ejemplo. Los USB vienen en la caja case, ¿no? Para poner el flash memory, etcétera. Entonces, cuando viene incorporado en el monitor, lo tiene acá en la parte lateral, ¿sí? Lo van a ver por acá. Acá está para el CD, DVD, los USBs, etcétera. Entonces, normalmente las personas no tienen mucho cuidado al conectar el USB. Hay que hacerlo con calma y, bueno, a veces hacen de una manera incorrecta y hacen que haya un corte y el corte llega a afectar a esta plaquita que está dentro del monitor y puede quemarla la placa. Entonces se daña muy rápido si no se la sabe tratar, ¿no? Entonces, preferible para nosotros que no estamos muy prácticos en eso, usar de esta forma con la torre, ¿ok? Bueno, dentro de la caja case, ¿sí? Tenés el disco duro, ya acá, por ejemplo, está simulando lo que es adentro, hay una cajita que es el disco duro, que se parece a una caja de DVD, ¿ya? Está también lo que es el DVD, ¿sí? El cajoncito que sale para afuera y donde yo pongo un DVD o CD para que haya lectura. Normalmente están a la misma altura, ¿sí? El disco duro con el DVD, solo que el disco duro está metido adentro y no lo vemos, ni lo tocamos, y así es mejor porque ahí está bien sustentado y protegido. Por esa razón la información ahí reside a muy largo plazo sin dañarse, ¿ya? Otro elemento importante es este que vemos acá. Esta es la famosa fuente de poder. Cuando hay alta y baja de tensión, ya, de lo que es la energía en la casa, si algo anda mal, el que se quema normalmente es esto que es la fuente de poder. En una computadora normal, este vale 130 bolivianos, 150 bolivianos. Entonces, si esto se quema, se nota porque al darle power on al CPU, no prende, se queda todo negro, ¿sí? Entonces, eso ya el técnico ve, lo reemplaza y lo cambia y no habría mucho lío porque normalmente el que se quema es esto, ¿ya? A veces puede ser tan grave el problema que esa alta y baja tensión le llegue a este verde que es la placa madre. Ahí sí ya estamos, ¿no? Medio preocupados porque probablemente la reparación sea imposible y haya que reemplazar, ¿ya? Ahora, esta placa madre es importante porque adentro de él va a albergar a los principales componentes del computador. ¿Cuáles son estos? Un espacio para conectar, por si acaso, al disco duro. Desde aquí, de esta placa va a haber un pequeño cable que va a ir al disco duro. Va a haber otro pequeño cable que va a ir al DVD. Y con eso va a incorporar o va a conectarse con estos dos componentes. Además de ello, van a encontrar que la placa madre, normalmente es así verde, y tiene una serie de zócalos, ¿ya? O canales que exactamente le hacen a algunos dispositivos. Este, por ejemplo, que dice 6, está albergando o viene para albergar a, por ejemplo, tarjetas de video. ¿Y qué son las tarjetas de video? Son las que hacen posibles que este monitor tenga imagen en pantalla de la manera en que tú la conoces, ¿ya? Las tarjetas de video trabajan directamente con el monitor. Lo vamos a ver en un capítulo más adelante, cómo interactúan, pero por ahora, digamos que acá en el zócalo vienen las famosas tarjetas controladoras. Estas son tarjetas controladoras. Viene para video, viene para impresora, para la red, ¿sí? Para conectarnos a la red, para conectarnos al Wi-Fi o al inalámbrico, etcétera, y etcétera. Y estos zocalitos varían de tecnología o de forma de acuerdo también a la tarjeta controladora que soporta la tarjeta madre, ¿ya? Esto que ven por acá es la famosa memoria RAM que habíamos hablado hace un momento. ¿Por qué es importante la RAM? Porque cuando el computador recibe el power on, ¿no? El programa BIOS va y busca en disco duro al sistema operativo. Una vez que lo encuentra, sube la esencia o el corazón del sistema operativo a la memoria RAM. Y cuando este se carga sin errores en memoria RAM, aparece el logo de Windows y empieza a funcionar el computador
para nosotros como lo conocemos, ¿ya? Entonces vienen diferentes tipos de memorias. De todas maneras, eso está definido por el modelo de la placa madre, ¿ya? Por acá tenemos otro elemento súper importante que lo habíamos denotado como CPU. El CPU es el cerebro del computador. Es un pequeño chip que están viendo acá, ¿ya? Es el verdadero cerebro porque ahí es donde se procesan las operaciones de cálculo que tiene el computador. Si esto se daña, ya no tenemos pues mucho que hacer porque no va a poder hacer operaciones de cálculo, no va a levantar el computador en la falla de este, obviamente, ¿ya? Y bueno, vamos a tener el error de tener que reemplazar. Ok, entonces estábamos hablando de que del CPU, ¿sí? Es el verdadero cerebro, las operaciones de cálculo las hace acá en el CPU, ¿ya? Entonces, si este nos falla, la verdad que quedamos con un computador poco utilizable, ¿ya? Y creo que otra vez se quiere cortar, ¿no? Otra vez me está dando alerta de tiempo. Tiempo. Bueno, vamos a ver qué pasa. Ya. Entonces, desde este punto de vista, ya tenemos muy claro lo que hay dentro de la caja Keyless. La placa madre, la fuente de poder y el procesador, ¿cierto? Por este otro lado tenemos al monitor, el principal dispositivo del computador que permite salidas desde el computador hacia nosotros los usuarios. Por eso es muy importante el monitor porque es nuestra forma de comunicarnos con la caja Keyless. ¿Cómo se comunica el monitor? Bueno, muy fácil. Tiene un cable que va hacia la corriente para que tenga energía, ¿sí? Y tiene otro cable que va hacia la caja Keyless y justamente conectado a su tarjeta controladora, que es una de estas que vemos por acá, y como esta ya está conectada a la placa madre, ya se conecta con todo el resto de los componentes del computador, ¿ya? Entonces, vamos a repasar un poco de lo importante que hay que recordar. ¿Cómo inicia un computador? Le das clic en botón Power, empieza a funcionar la BIOS. La BIOS busca en disco duro al sistema operativo, que es el principal software que va a hacer funcionar la computadora, lo detecta y carga su corazón del sistema operativo o la esencia de él a la famosa memoria RAM, que no es muy grande, pero es muy rápida y por eso nosotros no notamos este proceso, ¿ya? Entonces, en memoria RAM se carga el corazón y es cuando ya empezamos a mirar en pantalla el logo del sistema y el cargado del sistema operativo hasta que aparece el escritorio con el cual podemos trabajar. Entonces, esa es la importancia de la memoria RAM. Y a partir del funcionamiento del sistema operativo, el sistema como principal software va a ir pidiendo, ¿no?, uso de procesador, de memoria RAM o las tarjetas controladoras necesarias para todas las órdenes que le vayamos a mandar nosotros como usuarios a través del teclado o a través del mouse, que son nuestras principales formas de envío de órdenes a la máquina, ¿ya? Entonces, eso resume los componentes básicos. Perfecto. Lo vamos a ver más a fondo en el capítulo siguiente, porque justamente es hardware el siguiente capítulo. Ahí está un ejemplo de la caja Keyless, bueno, un poco grande, ahora viene más pequeñita. Esta es una placa madre más real, miren, así es. Por eso ustedes jamás lo abren. Les cuento que abrirla es arriesgado porque nosotros como humanos tenemos estática, quiere decir algo de electricidad fluyendo por nosotros y algunos más que otros, y bueno, esa estática puede dañar componentes muy rápidos con solo tocarlos o tocarlos mal, ¿ya? Por eso esto lo hace el técnico y lo hace tomando las debidas precauciones, ¿listo? Aquí está una fuente de poder, les comenté que se daña a veces, hay que cambiar, no es tan caro. Bueno, algunas computadoras de marca, como por ejemplo HP, Dell, Lenovo, ¿sí? Cuando se quema esto, pues te cuesta como unos 900, 1000 bolivianos, ¿ya? Sí es un poquito caro porque viene específico. No puedo ir al chiriguano y decirle denme una fuente de poder genérica y pretender que va a funcionar en mi HP o en mi Lenovo. Normalmente la fuente de poder es bien específica, viene de otro tamaño, etcétera. Entonces el técnico la retira y va a buscar, según la información que tenga, la que corresponda a esa computadora.
Acá están viendo esta ranura, es justamente para el cable de alimentación de energía eléctrica. Cuando tenemos una computadora, fíjense que hay un cable que sale de la caja case hacia la corriente. Es justamente ese cable que viene a la caja case, pero viene acá, ¿sí? A esta ranura de la fuente de poder. ¿Y por qué es importante esta fuente de poder? Porque le da energía a toda la caja case, ¿sí? A toda la caja case, ¿ok? Acá vemos un procesador Core 2 Extreme Quad Core, ya es antiguo este modelo, hoy en día hablamos de procesadores i7, wow, 9ª generación ya van, ¿sí? Esa es otra novedad también que vamos a ver en el siguiente capítulo. Esta es una memoria RAM, sé que ahora vienen varias formas, modelos, pero esta es su forma genérica. Jamás tocar esta parte, es de oro según se dice, bueno, debe de ser porque necesita conducción, ¿ya? Esta parte no se toca, a veces se oxida, el técnico la limpia y queda funcional otra vez. Porque les digo esto, que a veces la caja case está trabajando bien mucho tiempo y cuando de repente después de un año pueden notar que pitea, y normalmente pitea porque esta memoria está un poquito con, se puede decir, humedad acá en esta parte. Entonces el técnico lo que hace es limpiar y vuelve a conectar y todo bien. Rara vez se dañan las memorias RAM, ¿ya? Esta de acá ya es la BIOS. Yo he hablado como programa, pero en el fondo el programa viene un pequeño chip que viene en la placa madre, ¿sí? Incluso se lo nota porque dice BIOS, viene ahí con su etiquetita como están viendo acá. Esto es una memoria que viene pegada de la tarjeta madre, ¿ya? Y ahí está cargado el software necesario para que esta placa madre comience a darle funcionalidad al resto de los componentes del computador, ¿ya? Creo que es todo. La BIOS normalmente el técnico tiene que trabajar con él para todas las configuraciones, etc. Y bueno, estos son ejemplos de tarjetas controladoras. ¿Se acuerdan que les dije que la tarjeta de vídeo era un simple ejemplo? ¿Ya? Vamos a ver, ahí si puedo agrandar. Ya, fíjense, viene así, ¿no? Entonces son muy delgaditas. Esta parte otra vez amarilla es la que va en una ranura como esta de la placa madre, ¿sí? Entonces son delgaditas. Esta puede ser de video o red, no estoy muy segura, pero así más o menos son. Las de video hoy en día vienen más grandes porque pues vienen para ser gamers, incluso algunas, ¿no? Es que cuanto mejor sea tu tarjeta de vídeo, mejor es el despliegue de imagen en pantalla, por si acaso, ¿ya? Algunas tarjetitas son más chiquititas, como las del Wi-Fi, ¿ya? Y tienen otro tipo de entradas. Por ejemplo, fíjense este de acá negrito, no es la misma que esta ni que esta, ¿sí? Esta de acá es otro tipo de entrada y normalmente esta sirve para esas tarjetas PCI que le dicen como las del Wi-Fi, ¿ya? Entonces, cada cosa tiene su lugar en la placa madre y se nota por el zócalo que tiene ahí puesto. ¿Qué más tenemos? Tenemos al disco duro. Este es un disco duro que viene normalmente adherido a lo que es la placa madre a través de algún cable que sale de algún componente por la placa madre, ¿sí? De acá normalmente hay un lugar donde va un cable, normalmente SATA, que va dirigido directamente al disco duro para conectarlo a la placa madre. Este es un disco duro abierto, de los que todavía utilizamos. Fíjense que en el fondo un disco duro es como esto, ¿no? Pues pareciera un disco de música antiguo, ¿ya? Normalmente ustedes de seguro nunca han visto, ¿no? Abierto, porque nunca se abre el disco. Si un disco se abre así, ya se daña. Vienen herméticamente sellados para que la información resida ahí sin daños, ¿ya? Y por este motivo no debemos mover al disco duro. Miren, estas son agujillas que están muy cerca de la superficie. Y si esto está moviéndose, leyendo algo o grabando algo y nosotros movemos, esta agujilla va a dañar las superficies a lo largo del tiempo, ¿ya? Por eso el disco duro normalmente viene adentro y no soporta movimientos, ¿ya? Este es un DVD que también, ya lo han conocido porque viene en la caja case, ¿no? Entonces normalmente no hay mucho tema de hablar.
Entonces ahí está el resumen de los principales componentes del computador, ¿ya? La placa madre, ahí está en la gráfica, nuevamente recordando que está por este lado la CPU, procesador, con sus dos principales elementos, la calculadora o ALU, ¿sí? Y la famosa unidad de control. Si ustedes me preguntan qué es lo más importante en el CPU, son justamente estos dos elementos, la ALU y la unidad de control. Esta para que controle al chip o CPU y esta para que realice las operaciones de cálculo. Ahora fíjense que esto es como una placa madre vista en forma gráfica y vean cómo todo está interconectado dentro de ella. Estas flechas azules son los buses o hilos que conectan todos los componentes de la placa madre. Veamos un ejemplo. Tú tienes, por ejemplo, un teclado, que es un dispositivo llamado de entrada. Entonces, al tú digitar letras, le estás dando órdenes al computador. Esas órdenes van a ir a través de estos hilos, ¿sí? Llamados buses de la placa madre, a donde correspondan. Normalmente van hacia la memoria RAM, porque están controlados de repente por algún programa, que también está cargado en memoria RAM. Acuérdense que todos los programas, incluso el sistema operativo, están en memoria RAM al momento de funcionar. Y ya de acuerdo a lo que el programa indique, irá información para pues alguna interfaz de salida, como es el monitor o la impresora, o probablemente tal vez si hay algo necesidad de cálculo a través del bus, ¿sí? A través del bus va a llegar hacia al procesador para poder trabajar, ¿ya? Entonces, todo se interconecta en la placa madre, la CPU, la RAM, los periféricos de entrada y salida, como están viendo acá, la memoria auxiliar que se refiere a disco duro, ¿sí? Todo se interconecta gracias a los famosos buses. Estos hilos son bien delgaditos y apenas se notan en la placa madre. Y hay que tener mucho cuidado cuando uno la manipula, por lo tanto, porque al ser delgaditos quiere decir que son muy sensibles, ¿ya? Creo que ya con eso tenemos claro la parte del hardware. Nos vamos a saltar a lo que es software directamente ahora, ¿sí? Desde el punto de vista del software, ¿sí? Tenemos primero, ¿sí? A lo que son los sistemas operativos. Ese es el primer grupo o tipo de software, sistema operativo. Acá vemos a Windows y Linux, dos sistemas de fabricantes distintos. Este es un sistema operativo que hay que pagar para tenerlo legal, ¿no? Y este Linux es un sistema operativo libre que lo podemos descargar y utilizar. Lo malo es que estamos más habituados a Windows que a Linux por la cantidad de aplicaciones que vienen para Windows y que todavía no están disponibles en Linux, ¿no? Otro grupo de software es el lenguaje de programación. En este caso, aquí está el Visual Basic, es un lenguaje de programación que viene normalmente en lo que es Visual Studio. Fíjense que empezó con 2005, hoy en día vamos por el Visual Studio ya 2020, ¿no? De todas maneras, nosotros para las prácticas vamos a utilizar de la 2010 para adelante, que es lo que normalmente nos ayuda a trabajar lo que necesitamos, ¿ya? Entonces, acá un lenguaje de programación es Visual Basic, que lo vamos a utilizar nosotros. Este otro es un ejemplo nada más, Informix, es otro lenguaje de programación, y así hay cientos de lenguajes de programación. ¿Por qué usamos uno y otro? De acuerdo a lo que uno va a hacer. A nosotros nos va a servir Visual Basic para hacer programación básica y la que vamos a necesitar. Informix le sirve a otro tipo de aplicaciones para manejos de bases de datos, grandes sistemas de información, etcétera, y no es el objetivo de la materia, por lo tanto, no lo vamos a utilizar. Y a los otros 99% de lenguajes de programación tampoco los vamos a usar, porque el objetivo de la materia es trabajar solamente con elementos que son suficientes en Visual Basic, ¿ya? Entonces, de los muchos que hay, este es el que vamos a ocupar. Hay otro de ingeniería que se llama MATLAB, ¿sí? Es el lenguaje de programación. Me hubiera gustado cambiar el programa al uso de MATLAB, pero todavía no se lo ha definido a nivel general para para todos los grupos de MATLAB 4, ¿no? Entonces no he cambiado por ese motivo. Pero MATLAB definitivamente es un lenguaje hecho para ingeniería, justamente para ustedes, ¿no? ¿Por qué? Porque el objetivo de MATLAB es hacerte más fácil la programación, porque tú no eres un informático.
Tú vas a ser un usuario de la computadora y con MATLAB vas a encontrar que muchas cosas es muchísimo más fácil que Visual Basic, ¿ya? Y cumple el objetivo, que ustedes aprendan a organizar algoritmos. Por supuesto que lo cumple. Pero bueno, ese es un ejemplo de una que también se pudiera utilizar en esta materia. Y bueno, luego viene el tercer grupo. Cuando yo hable de tipos de software, entonces no me vayan a decir Windows, que es un tipo. No, el tipo de software es sistema operativo, otro, lenguaje de programación, y el tercero que estoy marcando aquí, programas de aplicación. Los programas de aplicación son todos aquellos que tú te descargas e instalas en tu computadora. El antivirus, el Office, donde está Word, Excel, PowerPoint, el explorador de Internet, el Chrome, todas esas aplicaciones son programas de aplicación que tú utilizas como usuario. Y finalmente podemos hacer una última clasificación, otros, todo lo que no es aplicación de usuario o lenguaje de programación o sistema operativo iría dentro del grupo de otros. Normalmente este grupo de otros es justamente para los informáticos porque va el grupo de softwares que sirven para diseñar más software, ¿ya? Pero de todas maneras, este grupo tampoco lo vamos a ver. De este grupo, nosotros siempre hemos usado el sistema operativo, ¿sí? El lenguaje de programación Visual Basic lo vamos a aprender a usar. Y número 3, programas de aplicación como Office, etcétera. Ya ustedes hacen uso de ese tipo de aplicaciones, entonces tampoco hay mucho lío, ¿ya? Entonces no olviden tipos de software, se refiere a esta clasificación. Lo digo porque a veces me dicen tipos de software, Windows, Linux, Macintosh. No, no son tipos de software eso. Esos son sistemas operativos, ¿ya? Ahora, el concepto de software básicamente es, ¿no?, la parte intangible de la computadora, la parte que hace posible que el hardware funcione de manera sencilla para nosotros los usuarios, ¿ya? Eso es el software. Tiene estos 4 tipos y normalmente un software se construye a partir de lo que llamamos un algoritmo. Entonces estos conceptos están completamente relacionados. El algoritmo está relacionado con el concepto de software. Construimos un algoritmo y a partir de él podemos construir el software. Un software normalmente puede tener adentro de él cientos de algoritmos trabajando para él. Entonces, ¿qué es el algoritmo? Es una secuencia de pasos que soluciona un problema en específico. ¿Me entienden? Es una secuencia de pasos que soluciona un problema en específico. Entonces, cuando tú abres Word, por ejemplo, o Microsoft Word, te vas a encontrar con que hay cientos de algoritmos haciendo posible que funcione Word. ¿Qué algoritmos? Hay un algoritmo que corrige la ortografía, hay un algoritmo para el grabado del archivo, otro algoritmo para la impresión de tu fichero, otro algoritmo para abrir un fichero. Entonces, está cargado de cientos de algoritmos trabajando en conjunto a fin de que funcione esa aplicación llamada Microsoft Word, ¿ya? Nosotros en la materia, en la segunda parte, vamos a aprender a construir algoritmos y pues es básicamente un pequeño elemento que a la larga se puede llegar a convertir en parte o en un software al final, ¿ya? No es complicado, pero hay que agarrarle el hilo desde el principio al algoritmo. Ese es el tema, ¿listo? Vamos a hacer una limpieza de pantalla. Aquí finalmente vemos lo que llamamos pues los elementos importantes dentro de lo que es el ámbito de la computación, ¿sí? Acá en el primer nivel está el usuario, que es cada uno de ustedes. Ustedes como usuario interactúan directamente con programas de aplicación, ¿sí? Los programas de aplicación interactúan ¿con quién? Con el sistema operativo. ¿Y el sistema operativo interactúa con quién? Con el hardware. Este hilo de comunicación es como está en esta escalera. El usuario no actúa directamente sobre el hardware porque sería muy complicado para él hacerlo, ¿ok? Los programas de aplicación no envían órdenes directo al hardware, lo hacen a través del sistema operativo. Entonces, el sistema operativo tiene esta importancia. Él es el encargado de administrar todo el hardware y el resto de los softwares que hay en la computadora. Por eso lo ven aquí, está acá en medio, ¿ya? Entonces, cuando tú mandas, por ejemplo, como usuario tienes abierto Word,
Si en Word le mandas a imprimir algo, esa orden de impresión se lo pasa a la aplicación al sistema operativo y el sistema operativo se lo envía al hardware, ¿sí? A la impresora. Si la impresora tiene error, le va a devolver el código de error al sistema operativo y el sistema operativo interpreta ese error y se lo va a devolver de una manera sencilla a la aplicación para que la aplicación te la muestre a ti a través de un lenguaje que puedas entender. Por ejemplo, no hay hoja, ¿no? No hay hoja, no hay tinta, está trabado, etcétera, ¿cierto? Entonces, este es el flujo de información que existe en un sistema en el cual se trabaja con computadora, ¿ok? Bueno, vamos a ver si puedo borrar esto. Listo. Ok, ya estamos casi concluyendo. ¿Qué es un sistema operativo? Lo habíamos definido, es ante todo un administrador de recursos, ¿sí? Es el principal recurso que administra el hardware y el resto del software del computador. Entonces, es el todopoderoso el sistema operativo en la computadora, ¿ya? Cuando hablamos de un sistema operativo, en esta gráfica está la definición que habíamos indicado en palabras anteriormente. Fíjense, acá me está diciendo que es un administrador de recursos. ¿Qué recursos? El hardware y el software. ¿Qué hardware? Procesador o procesadores, memoria RAM, medios de almacenamiento, disco duro, USBs, CDs, DVDs y dispositivos de comunicación como lo que es la red, ¿sí? O el Wi-Fi, ¿sí? Si lo quieres ver así. Entonces, básicamente, cuando hablamos de hardware, hablamos de estos 4 grupos principales de hardware, ¿no? Procesador, RAM, medios de almacenamiento y medios de comunicación. Obviamente que cuando hablamos de hardware estamos hablando de todo lo físico que tiene el computador. Al mismo tiempo también administra el software, ¿sí? Los programas de aplicación o otras aplicaciones que no son ni sistemas operativos ni aplicaciones. Básicamente en esta gráfica está la definición de lo que es un sistema operativo y lo que debe administrar y a qué se refiere con recursos de hardware y de software. Ok, ahora, bueno, nos toca ver un poquito de la historia de los computadores. Si hablamos de la historia de los computadores, vamos a hacerlo muy rápido. 5.000 años atrás empezó a usar el ábaco por la necesidad de realizar cálculos más rápido, ¿no? El ábaco chino es muy famoso, todavía se utiliza para aprender a contar, ¿no? Pero bueno, después de esto fue reemplazado con el tiempo por la necesidad que hubo de agilizar los cálculos, ¿no es cierto? A pesar de que esto se puede usar muy rápido, jamás igualaría la velocidad de cálculo de las computadoras de hoy en día, ¿verdad? Pero si hablamos de la historia, después del ábaco chino apareció un componente mecánico que era la pascalina. Básicamente la pascalina en los años 1600, ¿no? Lo inventó Blaise Pascal, intentaba realizar operaciones de suma de manera mecánica. Ya esto se estaba tratando, fíjense, parecido al ábaco, pero estaba tratando de construirse algo que de manera mecánica, pues sin mucha interacción del usuario, logre operaciones de cálculo, ¿ya? La famosa pascalina. Luego, en una tercera etapa, ya está, miren, 300 años después, básicamente, del siglo XIX, aparece Charles Babbage con su primer concepto de lo que hoy en día conocemos como computador. Es la famosa máquina analítica de Charles Babbage. Se dice que está muy cerca de lo que es hoy en día un computador porque tenía, fíjense, tenía tarjeta perforadora, que era una forma de almacenar información, tenía una memoria para guardar, ¿sí? Puede asemejarse a lo que hoy en día conocemos la memoria RAM o el disco duro, un procesador para realizar operaciones de cálculo, ¿ya? Y también tenía contemplado la impresora. Entonces la máquina analítica finalmente no funcionó porque se quería lograr cosas que todavía la tecnología en este tiempo no había alcanzado, o sea que le faltaba todavía parte de hardware a la idea de Charles Babbage, ¿ya? Y bueno, ya empezamos a ver un poquito la historia de lo que empieza a ser realmente las computadoras. Se considera que en el año 1937 al 42
se construyó la primer computador electrónico y digital, ¿sí? Y era más o menos esto que está en la gráfica, que lo hizo el profesor Atanosov y un auxiliar que él tenía ya, de nombre Berry, ya, o de apellido Berry. Entonces, Atanosov era un científico del área de la física, ¿sí? A él se le atribuye la construcción del primer computador electrónico digital en la Universidad de Iowa, en Estados Unidos. A la par de él salió pues el computador de los militares americanos, ¿ya? Y por eso hay una discusión de cuál es el primer computador, pero en el mundo académico normalmente consideramos que es justamente esta, ¿no? Entre los 37 y el 42 que logra la construcción de este computador. A la par de este salió el otro, que es el famoso ENIAC, ¿ya? El ENIAC que pues tiene toda esta arquitectura y conceptualización adentro de él, pero el ENIAC ya fue pues por propósito de uso de los militares o del gobierno americano. Era tal la potencia que necesitaba esa máquina que cuando prendían el ENIAC la ciudad se quedaba sin luz o empezaban las bombillas de luz a parpadear porque succionaba demasiada energía eléctrica, ¿sí? A ese nivel llegaba la potencia necesaria para que funcionen esos computadores en los primeros tiempos. Luego de esto empieza la era ya de las computadoras, ¿no? Y acá lo que estamos viendo es un salto de esto grande a una serie de pasos que hubo en la historia hasta más o menos los 70, donde empiezan a aparecer ya el segundo tipo, que es el circuito integrado. Aquí lo que estamos viendo ya es algo muy parecido a lo que hoy en día conocemos como procesador. Fíjense, se llama circuito integrado, pero se refiere al microprocesador. ¿Por qué micro y no procesador simplemente? A este le podíamos haber llamado procesador, porque pues tiene un tamaño todavía grande. Ahora se le conoce más que todo como microprocesador, porque este tiende a ser cada vez más pequeño y más pequeño, ¿ya? Hoy en día se lo conoce básicamente como la palabra de circuito integrado, o mejor dicho, microprocesador. Están viendo que esto tiene unas patitas que lo conectan. ¿A dónde lo está conectando? Este verde de atrás, ¿qué será? Es la placa madre, por si acaso, ¿sí? Este viene siempre adherido de esa manera a la placa madre, ¿ok? Aquí vamos a ver ahora, pues en esta gráfica, para puntualizar esta última parte, vemos el gran salto de la primera computadora electrónica digital a lo que hoy en día manejamos, que empezó ya en la era de los 70, ya tenía esta apariencia, hoy en día tiene la misma apariencia, pero está cada vez más pequeño y más pequeño. Esa es la diferencia, ¿ya? Entonces, si hablamos de la historia en años, de esa evolución del procesador hacia la época nuestra, ¿ya? O del computador de esa época inicial, que son los 60, los 70, hasta hoy en día, pues tendríamos que empezar con esto. Se atribuye a la primera generación de computadoras del 51 al 58. Hay mucha discusión sobre las fechas, ¿no? Entonces, principio de los 60, le podríamos decir, empieza a aparecer el primer computador, básicamente con base electrónica, pero de válvulas. Ya, acá estamos viendo una pequeña válvula. Esta es una de las cientos de válvulas que tenía el procesador de la primera generación de computadores, ¿ya? Entonces, la computadora de esta generación no tenía sistema operativo, ¿sí? Y lo que nosotros conocemos como procesador estaba diseñado a través de válvulas, como estamos viendo acá. Esta es una sola, pero el computador de esta primera generación tenía cientos de esta manera conectadas, ¿no? Haciendo de que sea muy complicado administrarla, ¿ya? Y peor todavía, que no había sistema operativo en el computador de esta generación. El problema era cómo interactuar con la máquina, y acá está la respuesta. Se hacía a través de tableros enchufables para hacer de que esto ejecute órdenes. Habían unos tableros de comandos que el técnico tenía que conectar, desconectar, combinar conexiones para lograr mandar órdenes a este equipo un poco rudimentario, ¿ya? Entonces, esa sería la primera generación. Los procesadores estaban hechos bajo una base electrónica de válvulas para el cálculo y no tenían sistema operativo. La segunda generación aparece lo que es un reemplazo de la válvula
por el transistor que estamos viendo acá, ¿sí? Este es un transistor, se reemplaza la válvula por el transistor y aparecen lo que se llama los primeros sistemas operativos ya funcionales, ¿ya? Entonces, en esta segunda generación de computador, si bien en el anterior trabajaban muchas válvulas grandes en el computador y el computador podía ocupar una habitación completa, en la segunda generación el computador ya se disminuye de tamaño, puede ser a un gran mueble, ¿sí? A un gran ropero, si lo quieren ver a ese tamaño, pero adentro de él el procesador estaba contextualizado con transistores que también eran grandes, no eran pequeños, ¿ya? Y unos 10 años más después empieza la tercera generación y empieza la aparición ya del circuito integrado. Justo los 60, 70 que habíamos mencionado en la segunda diapositiva, ¿ya? Donde ya aparece el concepto de circuito integrado. Ahora, ¿qué era el circuito integrado? Fíjate que esta placa es un circuito integrado y ¿qué tiene adentro de él? Tiene cientos, bueno, no cientos, tiene pues varios transistores trabajando acá. Fíjate que no son tantos, si te pones a contar, no son tantos transistores, pues varios, vamos a decir, hay varios transistores trabajando en conjunto sobre una sola placa, ya que los unifica como una sola cosa y por eso se le llama circuito integrado. Entonces, el circuito integrado en el fondo es una plaquita que alberga muchos transistores que son similares a las de la anterior generación. Entonces, ¿por qué hay diferencia entre la anterior generación? Porque no se está utilizando pues, los transistores de manera aislada. Ahora se está tratando de encapsular en una pastilla de silicio, esto sería la pastilla de silicio, muchos transistores para elevar el potencial de cálculo del computador. Haciendo que estos trabajen como uno solo, pues ya la computadora eleva su velocidad de respuesta a los cálculos. Entonces, desde el punto de vista de lo que es el procesador, se trabaja con circuitos integrados y desde lo que es el sistema operativo, ya el sistema operativo de la tercera generación empieza a trabajar con lo que nosotros llamamos multiprogramación. ¿Qué es la multiprogramación? La posibilidad de que el computador en un instante puede ejecutar más de un programa a la vez. Uy, ¿por qué hablo de esto si es raro? Resulta que en la segunda generación, que es donde apareció el primer sistema operativo, tú prendías un computador y solo podías llamar un programa de aplicación. Podías utilizar el procesador de cálculo, la Excel, si lo ves así. Y si querías utilizar Word, tenías que cerrar Excel para abrir Word, si lo quieres ver así. Entonces, significaba que un programa a la vez funcionaba en el sistema. No había posibilidad de esto que estamos viendo acá. ¿Y qué veo en esta gráfica? Que en memoria RAM se carga el sistema operativo que ocurría en la anterior generación. En memoria RAM, tú, si abres un programa, se va a cargar tu programa. En la primera generación solo podía funcionar estos dos. Si tú querías abrir otro programa, tenías que cerrar este programa para poder hacer de que el sistema cargue el segundo, ¿sí? Entonces, un programa de aplicación y el sistema operativo era lo que veías en memoria RAM. En la tercera generación hablamos ahora de la multiprogramación, es decir, que el sistema operativo subía a memoria RAM y permitía de que puedan subir algunos programas de aplicación además. Ya en este caso, en el ejemplo, está permitiendo que 3 programas adicionales suban a memoria. Si un cuarto programa quería subir, el sistema le decía, no hay campo, cierre algún programa e intente otra vez. Eso era lo que te decía, ¿no? Actualmente tú puedes abrir los programas que necesites, la multiprogramación está bien alta, ¿sí? Realmente no hay límite para los programas que puedas abrir. Todo depende básicamente del tamaño de memoria RAM que tengas para seguir abriendo más y más programas de aplicación sin problemas de lentitud, ¿ya? Pero todavía en la tercera generación, fíjense, algunos programas, pero no eran tantos, ¿ya? Entonces el circuito integrado fue cambiando, fíjense, incluso esta es una más real, miren, se está haciendo más pequeño a lo que habíamos visto en la segunda generación, ¿ya? Y pues el concepto es que está encapsulado dentro de él varios transistores. La cuarta generación, ¿sí? Fíjense, es básicamente otros 10 años, del 71 al 81. Ahora ya no hablamos de CI, circuito integrado, hablamos de LSI, que es integración a gran escala. En inglés, Large Scale Integration.
Eso sería la definición del procesador en la cuarta generación. Y parece idéntico al anterior en tamaño, si lo ves así. Sin embargo, acá vamos a decir de que hay cientos, ya no unos cuantos, cientos de transistores encapsulados en la pastilla de silicio, ¿ya? Cientos, cientos y cientos. Entonces pasa que ahora la velocidad de cálculo se va a ver incrementado, ¿no? Gracias a que aquí tenés más y más transistores encapsulados y trabajando en conjunto. La novedad de la cuarta generación es que los sistemas operativos se hacen más accesibles a multiprogramación, es decir, más programas al mismo tiempo. Eso es una característica que va a ir mejorando generación a generación. Y la segunda es de que los sistemas operativos soportan lo que es las conexiones en red, ¿sí? Las conexiones en red básicamente se refiere a lo que es la conexión a la web, ¿no? A la web o lo que es el internet, ¿sí? Justamente en esta época es donde aparece lo que nosotros llamamos lo que es la web, ¿ya? O el internet en las computadoras, y por lo tanto los computadores ya pueden interconectarse a través de las redes. Estamos hablando de la cuarta generación de computadores, ¿ya? Vamos a avanzar un poquito más. Aquí estamos viendo una quinta generación de computadores, ya no estamos hablando de circuito integrado, ya no estoy hablando de LSI, estoy hablando de un V ahora. Fíjate que es el mismo que el anterior con una V por delante, ¿sí? Very Large Scale Integration. Integración a muy gran escala. Entonces, ¿cuál es la diferencia con la anterior? Es que ahora en esta generación, en el procesador, o lo que llamamos ahora procesador, vienen encapsulados miles de transistores. Y sigue el tamaño pequeño, por si acaso, del procesador. Entonces, no tiene sentido, diría alguien. Bueno, sí tiene sentido si el transistor va disminuyendo de tamaño. El tamaño del transistor hoy en día es del tamaño de nanómetro, ¿sí? 23 nanómetros, 17 nanómetros va ahorita el transistor de tamaño. Entonces, ¿cómo lograron encapsular en la pastilla de silicio miles de transistores? Gracias a que lograron miniaturizar al transistor, al tamaño nanométrico que hoy en día tiene, ¿ya? Entonces, por esa razón, el procesador se ve todavía pequeño, parece una pequeña pastilla en la placa madre, pero tiene adentro de él muchos, en este caso, miles de transistores encapsulados. La quinta generación, desde el punto de vista del software, trae la innovación de querer llegar a lo que es el software inteligente. Esta es la época en la que aparece la famosa inteligencia artificial, o lo que es software con capacidad de decisión, queriendo construir un software que se le va a cargar a máquinas, ¿no?, como estas, que son los famosos robots, para hacer posible de que estos ejecuten acciones un poquito más cercanas a las que los humanos realizamos. La gran diferencia entre los robots, incluso hoy en día, y los humanos, es que los humanos tienen capacidad de pensar, ¿sí? Capacidad de pensar. Hasta ahora, los robots o las máquinas solo son capaces de ejecutar instrucciones para las cuales han sido diseñadas, pero no pueden discernir, ¿cierto? No pueden discernir o no pueden tomar decisiones en función a un pensamiento lógico, que es lo que ahora la informática está intentando simular y se está acercando mucho cada vez, ¿no? Yo creo que han visto eso en internet o en las noticias de tecnología moderna. Se han acercado mucho, no está logrado al 100%, de hecho, muchas veces se dijo que lo lograron, pero eran fake news, o eran lo que se llama engaños, ¿ya? Pero no podemos pensar que toda la vida va a ser así, ¿no? Esto en algún momento lo van a descubrir, ¿no? Van a descubrir la forma, y la informática también debe comprometerse a eso, ¿no? A de que sea usado de manera correcta y no para beneficio de unos cuantos y que otros sufran por ese motivo, ¿no? Porque esto es medio complicado, ¿no? Complicado siempre desde el punto de vista de la tecnología. No sé si recuerdan la época en que inventaron la bomba atómica. Pero se dice que el científico alemán sí lo logró, sí lo hizo, pero jamás entregó el proyecto finalizado a Hitler, ¿sí? Entonces se dice que lo logró, pero él no lo hizo.
¿Cómo se supo? Porque la historia lo demostró más adelante. Y sin embargo, en Estados Unidos, el otro científico sí lo hizo, sí lo entregó al gobierno y fue justamente cuando lo lanzaron en Hiroshima, ¿verdad? Y murió tanta gente inocente, ¿cierto? Entonces, esos son temas ya de ética que en la parte de la ciencia y la tecnología siempre se debe considerar, ¿ya? Entonces, creo que en el mundo científico se valora más al científico alemán que no entregó el secreto de la construcción de la bomba que al científico americano que sí lo hizo y sí le entregó la fórmula para la construcción, ¿no? Entonces esto lo vamos a ir viendo a lo largo de la historia y por eso hay los hackers y los crackers en el mundo de la informática, pero bueno, siempre hay que tratar de que pues todo lo que hagamos busque el bien de algo, ¿no? Y tratar de medir, ¿no? Que no solamente decir lo logré y ayuda a algo, eso es lo importante en la informática, ¿ya? Bueno, con ese comentario voy a pasar a la sexta generación, la última que vamos a ver. Fíjense que 90 a hoy no es exacto, vamos a decir 90, 2000, 2010 más o menos, hubo un estancamiento de 20 años en la sexta generación. Hoy en día estamos en la novena generación de computadores. Las diferencias casi no las han notado, porque son más que todo en esos dos componentes que he visto en esas dos generaciones. Es lo que es el procesador y lo que es el sistema o el software, básicamente el sistema operativo, ¿ya? Hoy en día decimos que hablamos de novena generación, pero ¿cómo han saltado de una a otra? Por el cambio que hay en el procesador. A partir de la sexta generación ya podemos decir que había millones de transistores encapsulados en la pastilla de silicio, ¿sí? Millones, ¿ya? Por lo tanto, el software se dispara a sus potenciales, ¿no? Los sistemas operativos se hacen más intuitivos, como aquí vemos un Windows 10, ¿cierto? El hardware, ¿sí? El hardware nosotros no notamos porque lo único que han visto es que la caja key se hace tal vez más pequeñita, ¿no? Y que ya tenemos cosas como gamers o videos tridimensionales o podemos de repente hacer muchas cosas en internet que no hacíamos antes. Antes el internet nació con el chat básico y el correo. Hoy en día hablamos de trabajo en la nube también, ¿cierto? Yo puedo trabajar directamente en la nube, hacer almacenamiento de información en la nube, ¿cierto? Mi correo me sirve para cientos de cosas, no solamente enviar mails, me sirve para almacenar información, me sirve para trabajar incluso ficheros, casi como si tuviera una computadora en línea, ¿verdad? Entonces el trabajo en la nube es lo que hoy en día se habla mucho, ¿ya? ¿Cómo se logró todo esto? Gracias a la evolución del hardware y del software, que es lo que hace posible que este hardware eleve su potencial, ¿ya? Eso nunca hay que perder de vista, siempre van los dos a la vez, ¿ya? Entonces, imagínense, yo les decía, hoy ya vamos por la novena generación de computadores. De hecho, muchas entidades dicen que octava generación está caducada, ¿no? Entonces exigen computadores de novena para arriba. Cuando ustedes vayan a comprar un computador, es probable que encuentren de octava, aunque se agotaron en la cuarentena, ¿no? De octava generación todavía, no son caducados, todavía están vigentes, pero la última generación es novena. Y cuando uno compra el computador, va ese dato, ¿no? ¿Qué generación es? Es un dato importante a tomar en cuenta. Si tiene abajo de la octava, es antigua. Entonces hay que tomar en cuenta ese tema, ¿ya? Ok, finalizamos con este tema que son los tipos de computadores, ¿ya? 3 son los principales tipos. Vemos primer grupo, la llamada supercomputadora. Fíjense que todo esto es una supercomputadora, ¿ya? Nosotros en Bolivia me parece que no existe una, pero cada país grande normalmente tiene al menos una supercomputadora. Los japoneses normalmente compiten con los chinos y los americanos por tener la supercomputadora más potente del medio, ¿ya? Son computadores diseñadas para realizar tareas bien específicas, ¿no? Por ejemplo, supercomputadora para el control militar, supercomputadora para el control o el sistema de monitoreo del clima, ¿viste? Cosas puntuales hacen, pero a grandes velocidades, esa es la diferencia, ¿ya? Acá tenemos
un mainframe, que sería un segundo tipo. Este ya no ocupa habitación grande como veíamos antes. Aquí estamos viendo ya una más pequeña. Es muy potente, ya, es la segunda categoría de computador. Aquí vemos la Z3 de la IBM, ¿sí? Normalmente viene diseñada para hacer varios tipos de tareas, pero no muchas, ¿ya? Igual esto está en grandes empresas multinacionales, los bancos multinacionales o empresas que tienen, sucursales a nivel de continentes o países, ¿ya? Seguramente trabajan con mainframes, que son grandes computadoras que concentran su información, ¿ya? En el tercer tipo tenemos la mini computadora, que esto sí ya es más común. Seguro que la universidad tiene más de una mini computadora para albergar a sus sistemas de información. Normalmente en nuestro mundo común le llamamos servidores y se parece mucho incluso a una PC de usuario, ¿ya? Entonces la mini computadora es una computadora capaz de ejecutar muchas tareas, ¿sí? No viene con un propósito específico, puede hacer muchas tareas muy rápido. Adentro de él, por si acaso, tiene muchos procesadores, ¿sí? Muchos procesadores. La supercomputadora tiene trillones de procesadores adentro de él, por eso es su potencial. La mainframe tiene millones de procesadores, ¿no? Entonces, una mini computadora puede tener hasta 100 o cientos de procesadores trabajando juntos para un propósito o para algún propósito. ¿Listo? Entonces, normalmente esto se utiliza en las grandes empresas, ¿ya? Y pueden estar disminuidos al tamaño que parecieran una computadora de usuario o un computador personal. El último grupo es el microcomputador, este es el de ustedes, el que tienen en casa, ¿sí? Es la PC, se le llama PC por Personal Computer o computador personal o microcomputadora, ¿ya? Su objetivo es de trabajo de escritorio o de casa, ¿sí? Que es el que ocupan en las empresas, los usuarios, ocupamos nosotros para nuestra actividad académica, etcétera, ¿no? Ahora, las microcomputadoras de hoy en día, por si acaso acá, normalmente tienen procesadores, ¿sí? O microprocesadores, dentro de las cuales tenés metidos millones de transistores trabajando para que esta sea súper rápida, ¿ya? Para nosotros, dependiendo del tipo de computadora que tengamos, adentro de él decimos que existe todavía el microprocesador, ¿ya? O trabajan con microprocesadores. Desde este punto de vista, ya hemos barrido todo lo que es la introducción a la informática. Fíjense que hemos visto los conceptos básicos de la informática, ¿sí? Que es un computador, hemos visto que es la informática, ¿cierto? Segundo punto que hemos visto es la historia de las computadoras. Todo nació con la necesidad de cálculo, cuando apareció el ábaco, y hoy en día estamos hablando de microcomputadores que nosotros utilizamos no solamente para calcular, sino para procesar información. ¿Cómo procesamos información? A través de algún programa de aplicación, ¿cierto? Y bueno, también vimos los tipos de computadores, desde el supercomputador, que yo misma nunca he visto uno, los he visto en videos. Normalmente cuando un país logra superar al supercomputador más grande del mundo del momento, sacan mucha publicidad, hay competencia, como les digo, entre los tres principales países que son China. Hasta donde recuerdo, China tiene la última supercomputadora más grande, Japón y Estados Unidos, ¿no? Japón un poco se relegó después del tsunami que tuvieron, no sé si recuerdan el último que tuvieron. Ahí Japón como que pues está en proceso de recuperación, pero bueno, es como que China ha empezado a elevar a reemplazarla, ¿no? Entonces China y Estados Unidos son los principales competidores en cuanto a supercomputadoras. Tema importante saber que vamos por la 9ª generación, ¿sí? Y cuando vamos a decidir qué computador tener, ¿qué tenemos que mirar? Pregunta yo a ustedes. ¿Qué van a mirar cuando tengan que decidir qué computador van a comprarse? ¿Qué me dicen? ¿Qué vas a observar a la hora de decidir qué computador te va a servir a ti como estudiante? Vas al chiriguano y ¿qué vas a mirar? A ver, deme ideas. Sistema operativo. Sistema operativo, ¿ya? El procesador. ¿Qué más? El procesador. Procesador.
¿Sí? Me parece ¿De también. qué generación? Generación. Generación. Ah, sí. Ese va a decir el precio también, por si acaso. ¿Sí? Van a encontrar con que la persona te dice, bueno, tengo una, por ejemplo, con procesador i7. Ese es el último tipo, modelo, ¿ya? Te vas a encontrar con que te dice que está en la generación tanto. Parámetro es la 9, no van a exigir que sea así o sí la 9, la 8 también les sirve, ¿ya? Uno mira los costos y obviamente siempre quiere la última porque caducan cada 2 años mínimo, ¿no? O sea, hay algunos que se cambian cada año de computadora por ese tema, ¿sí? El tema de la tarjeta madre, ¿ya? Y el tema del sistema operativo, aunque les comento que dependiendo del hardware que tú consigas, el sistema operativo puede ser el que tú veas conveniente o le puedes decir incluso que lo cambie, ¿ok? Si el hardware es de última generación, le puedes poner cualquier sistema operativo nuevo. Por ejemplo, yo la portátil la compré con Windows 7, ¿sí? Su licencia está con Windows 7. Pero, ay, no puedo modificar, aquí se pegó, no importa. El sistema operativo era Windows 7, pero le he cargado Windows 10 y funciona todavía bien. ¿Por qué? Porque cumple los requisitos de hardware que necesita Windows 10. ¿Cuáles son esos requisitos mínimos? Se puede encontrar en información sobre ese sistema operativo en Microsoft, pero en Windows 10 normalmente es que tengas al menos 20 GB de espacio en disco para instalar ese sistema operativo, porque gasta espacio en disco, ¿ya? 2, por lo menos unos 4 GB, ideal 8 GB de memoria RAM, si hablamos de tamaño, ¿listo? Y el procesador, pues, se puede instalar incluso en una i3, por si acaso. Mi portátil es i3, por si acaso, ¿ya? Y la generación de mi máquina, pues, debe ser 6ª generación, por si acaso, ¿no? Porque ya tiene sus buenos años, ¿bien? Y ya vamos por la 9ª. Entonces, ahí están algunos elementos básicos para mirar desde el punto de vista hardware, que procesador, comentarles que si el procesador es i5 o i3, todavía son buenos. Lo que hay que ver es las características que acompañan al procesador para decidir. Lo vamos a ver en la siguiente clase ese tema, porque ahorita no lo tenemos claro. ¿Cómo defino las características del procesador? Solo lo hemos mencionado, pero el día lunes vamos a ver cómo caracterizarlo para determinar si me voy por una i5, una i7, una i3 o si me sigue. Pero de ya las escalas les dicen, ¿no? i3 es más antiguo, i5 es más nuevo, i7 es la última, ¿ya? Pero de i7 la vas a encontrar en 9ª, 8ª, 7ª y generaciones para abajo también, ¿ya? La tarjeta madre te dice qué tarjeta de video le vas a poder poner, si te va a aguantar Wi-Fi, si te va a aguantar tarjeta de red, etcétera, y etcétera. Por eso es muy importante la tarjeta madre también. El sistema operativo, como les digo, es software. Y si el hardware es bueno, le puedes poner normalmente cualquier sistema operativo moderno. Ahora, si ellos te venden con sistema operativo con licencia, súper importante que de una vez al momento de comprar definas el sistema operativo, porque al venderte la licencia, te están cobrando por la licencia. De eso vamos a hablar en la siguiente clase también, porque hay unas licencias más baratas que las del mercado. Normalmente una licencia está de $200 para arriba, ¿no? De un sistema operativo original, pero hay otras licencias más económicas para nosotros, por si acaso. No sé si hay alguna preguntita. ¿Se puede cambiar? Sí, depende. Bueno, normalmente la portátil es como una lata, ¿sí? Normalmente, para que te siga andando bien, nunca abrirlo es lo ideal, porque viene tan sellada que adentro difícilmente se le entra polvillo o tierra que haga necesidad que tú la lleves a un mantenimiento, ¿ya? Normalmente con una aspiración, ¿sí? Se puede sacar el polvillo que le entra por el teclado, ¿ya? Con una aspiración normal. No abrir las CPUs es lo ideal, o que lo haga un técnico. Una vez a mí me la limpiaron la CPU y luego no servían algunas teclas. La volví a hacer revisar y luego no funcionaba el sonido, ¿sí? Entonces, finalmente la pude volver a hacer ver y me lo terminaron de armar bien. O sea, son bien delicadas, el técnico tiene que ser bien minucioso cuando trabaja con la limpieza del computador. ¿Se pueden reemplazar componentes que se dañen de la portátil? Sí. El problema es que hay que ubicar
exactamente ese componente. ¿Por qué? Por el espacio que tiene la portátil y por el tema de compatibilidad con el resto de componentes. Normalmente las portátiles de marca, cambiarte algún componente es un poco caro, ¿ya? Entonces hay que ver si vale la pena. De repente no vale la pena cambiarle la tarjeta de video porque quiero mejorar, y sí vale la pena pensar en de repente venderla, ¿no? Y con eso aumentando, comprarte una portátil nueva, ¿sí? Es lo que normalmente se hace, ¿ya? Ahora, si se ha dañado ese componente, sí, ¿no? Si solamente es ese tema y no tiene garantía todavía, porque normalmente la garantía viene de 2 años en las portátiles, uno puede optar por ir y con el técnico y ubicar el componente, ¿no? Hay que tener un técnico de confianza, ¿no? Porque, bueno, la abren y hay que ver si logra conseguir armarla bien otra vez. Son tan chiquititos adentro que hacerlo incorrecto, pues, va a hacer que se dañe otra cosa, ¿ya? Es posible cambiar las tarjetas de vídeo o las tarjetas internas de la portátil, solo que tiene que ser de la misma marca y compatible con el modelo que tengas. Yo a mi portátil le aumenté memoria RAM, por ejemplo. ¿Cómo lo logré? Tenía el espacio para aumentar memoria RAM. Cuando nos venden, ahí está la información. Dicen, esta computadora tiene 4 GB, pero puede aumentar hasta tantos gigas, te dice. Entonces ya uno sabe si más adelante le conviene aumentar, ¿no? Nos conviene para mejorar la velocidad. ¿Listo? No sé si hay otra pregunta más. Ok. Hoy vamos a terminar la clase. Nos vemos el día lunes a las 7 en punto para iniciar, para trabajar la segunda clase. Y a partir de ahí, solo clases prácticas las vamos a ver el día sábado. Todavía no lo he ubicado el auxiliar. Lo voy a hacer hoy y voy a ver si es posible que ya los contacte para que empiecen las ayudantías. Porque ya el semestre académico empezó la anterior semana, empieza esta semana, ¿verdad? Entonces no se preocupen que me faltó tiempo para ubicarlo a Eddie, pero lo tengo en el WhatsApp, entonces seguramente que no va a costar ubicarlo, ¿ya? No sé si hay alguna preguntita más, chicos, ahora sí. Ok, siguiente tema entonces va a ser hardware de computador. Y ahí vamos a hablar un poquito más de lo que debemos saber a la hora de definir qué computador nosotros nos vamos a comprar. ¿Listo? Entonces, ¿esto va a estar en la página? ¿Perdón? ¿Este tema va a estar en la página? Sí, ya está en la página. No sé si ahorita, a ver, veamos si lo puedo compartir. Déjenme ver un segundo. Acá. Vamos a compartir la pantalla. Ok. Ahí vamos a mover un poquito. Ok, si vamos por la raíz principal de la materia, dice unidad 1, ¿verdad? Entonces, ahorita como estoy en rol de estudiante no me deja entrar, pero acá en introducción a la informática vas a encontrar, ¿ya? El tema 1. Y fíjense que ese tema también ya tiene su evaluación, ¿no? Son preguntitas acerca del tema 1, ¿ya? Ahorita, por ejemplo, volví a mi rol normal y ahí está el tema 1, ya lo van a poder ver. Hoy voy a poner la clase que pasamos en línea. Esta es la clase anterior que tuve, la voy a reemplazar por la de hoy. Y aquí, fíjate, clase en línea es la que estás mirando. Si quieres lo puedes ver en YouTube o ahí chiquitito también. Mira, ahí tenés, ¿no? La opción de cargarlo en YouTube. Ahí, ¿sí? Abrir o copiar vínculo, ¿sí? Entonces te da la opción o ver más grande, ¿cierto? Entonces, ya ustedes ya ven cómo lo ven, ¿sí? Y acá en conceptos básicos está el apoyo de PowerPoint, ¿ya? Que aparece así, es cierto, pero si tú le das clic acá, ya va a aparecer en una nueva página y puedes descargarlo si quieres a tu dispositivo, ¿no? Es un PowerPoint, entonces ahí ya lo puedes descargar y seguir la clase de manera escrita, ¿no? Ahorita se ha puesto un poco lento. Así me despliega así porque está en el explorador de internet, ¿ya? Se puede descargar con este iconito que ves acá, descargar, y pues yo creo que le sirve descargado, ¿no? Y de ahí empezar a mirar y ver lo que hemos visto hoy, ¿ya?
No sé si con eso ya está clarito cómo va a ser el avance. ¿Sí? Sí. Yo creo que ahí se van a ubicar. ¿No es? ¿Ya tienes tu autoevaluación ese tema? Sí, ya está ahí. Por ejemplo, pasas. Si ya pasaste acá, fíjate que abajo dice, ¿no? Con estas flechitas que están arriba o abajo, puedes avanzar. Autoevaluación, y ahí va a empezar. Bueno, pueden hacer las veces que sea necesario, ¿sí? Hasta sacar una nota alta. Ahora, también ha pasado, por si acaso, que alguna persona entró un día, hizo 2 de 10 preguntas, entró otro día, hizo 3 de 10 preguntas, pero como ya hizo, le tiquea el sistema de que ya hizo. Pero ojo que ahí tienen su nota. Ustedes, si su nota es baja, vuelvan a hacerlo y completen, ¿no? Porque si no completan, se nota. Para mí se nota cuando llegaron, digamos, de 10 preguntas, solo hicieron 5. Ahí se nota para mí que llegaron solo hasta la quinta y pierden puntaje, pues, ¿no? Que a veces vienen, picotean y se olvidan, ¿sí? Entonces yo me doy cuenta también de eso y ahí es por eso que se quejan. Si ya hice, dicen, no, pero es que lo hiciste, no terminaste y por eso el sistema te calificó así, ¿ya? Entonces... Sí. Si me equivoco, ¿puedo repetirlo entonces? Sí, No. sí, las autoevaluaciones y el diagnóstico que está en la carpeta pedagógica lo pueden hacer las veces que ustedes quieran. El examen, sin embargo, solamente se puede hacer una vez, ¿no? Una vez, ¿ya? Listo. Con esto nos despedimos entonces. Ya el lunes nos vemos. Traten de repasar las cosas que vimos hoy, los conceptos, de tal manera de que no se junte para el día lunes, ¿ya? Ok, nos vemos la siguiente clase. Hasta luego, chicos. Hasta luego, ingeniera. Hasta luego.